Bueno, Aku, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a Muy ver bien. si hoy se dan las circunstancias, las condiciones para continuar nuestra conversación del otro día Ujú. y que era súper interesante. Eh, bueno, vamos a hacer las presentaciones correspondientes porque nosotros ya nos conocemos, pero los amigos de Atenea no. Y te quiero presentar al canal de Atenea, como nuestro nuevo amigo y presentar esta, para mí, extraordinaria conversación, porque tu mensaje transciende mucho y por eso quiero que estés aquí. Muchas Y gracias. me alegra mucho de que lo hagas y muy agradecida. Así que, bueno, vamos a comentar que nuestra conversación del otro día, que no se quedó grabada, hablábamos de muchos temas, entre ellos el ego. ¿Recuerdas? Ujú. El ego, un Sí. tema apasionante que da para muchísimas horas de charla. Ujú. Y Gracias. podemos empezar por ahí si quieres. Pues sí. Bueno, fíjate que muchas veces, Lola, estamos más preparados para saber lo que no es que para saber lo que es. Y a la medida que vamos preparándonos y vamos conociendo lo que no es, lo que es surge. Esta es la belleza de la verdad y también la belleza de la mentira. Que la mentira, si tú la investigas, la mentira, al investigarla, te lleva a la verdad. Te das cuenta que es una mentira. Entonces la mentira no tiene base. La mentira pertenece a la ilusión. Sí. Cuando nosotros no cuestionamos la ilusión, la tomamos como verdad. Entonces muchos de nosotros estamos viviendo en ilusiones porque ni siquiera nos planteamos esa ilusión. Pero si la investigamos un poquito, la propia ilusión te hace dar cuenta de que no es real. Y al hacerte dar cuenta de que no es real, te conduce a la verdad. Entonces podemos decir que la gracia de la vida es que la vida es verdad. Por eso la verdad ni siquiera hay que defenderla. Lo que hay que escucharla. Hay que tener el silencio suficiente para poder escucharla, para poder entregarse a ella. Qué bueno. Entonces, el ego es ilusión. Y el ego existe porque en este mundo donde hemos perdido contacto con nuestro ser, hemos perdido contacto con lo que somos, hemos creado unas estructuras, hemos creado unas imaginaciones, unos sueños. Pero bueno, no está mal. Ahora tenemos que investigar esos sueños. Y cuando investigamos esos sueños, el propio sueño te conduce a la verdad. Por eso, en el fondo, no hay que luchar contra el ego no es malo, el ego no es el enemigo, sino el ego, en el fondo, es el que contiene las lecciones necesarias para conducirnos a la verdad. Así que tenemos aquí otro aprendizaje importantísimo. La verdad es la propia naturaleza de la vida. Nosotros no tenemos que crear un estado espiritual, simplemente tenemos que reconocerlo. Y nuestro amigo Rumi lo decía muy bien, lo que tú buscas, te anda buscando. Qué bonito, qué bien lo expresaba. Rumi, También recordamos La casa de huéspedes, que te dije que es un poema ajá, uh-huh, sublime, para mí sublime, que dice tantas cosas, tantas verdades. sí. La belleza de Rumi es esa. Es que fíjate que cuando estás en ese estado de conexión, es difícil utilizar palabras, porque es un estado, es una conciencia. Entonces, normalmente cuando se habla desde ahí, se habla a través del poema, se habla a través de la canción, se habla a través de las parábolas, porque es muy difícil utilizar un lenguaje llano, porque no alcanza con ese lenguaje allí, ¿no? Y de hecho, bueno, con ningún lenguaje se alcanza, pero por lo menos esta forma de hablar te lleva también a un estado de apertura que te deja más receptivo. Entonces, Rumi es un maestro de ese arte. Rumi te habla desde el amor, te habla con amor, y como dice él también, ¿no? El que está en el amor solo puede hablar a través del amor. Tagore, el poeta también. Tagore también También. fue alguien increíble. Y él decía, lo que sale del corazón va al corazón. Ujú. Entonces, es la forma que se tiene de cuando se está en ese estado, poder expresar alguna palabra, algo, para que el otro también capte. Y el poema, la canción, la emoción, es una de las herramientas. Ujú. De hecho, bueno, tú sigues un poquito esa línea porque hay que decir que eres escritor, que tienes unos libros preciosos. En el último retiro que yo compartí contigo, con tu grupo, con tu comunidad, que fue precioso, pues nos enseñabas a partir de uno de tus libros, el de las Sí, lunas, ¿no?
Ujú, Ajá, se llama La estrella que llora la luna ujú, y son 101 poemas. Y bueno, es una forma de meter todo ese aprendizaje pues a través de eso, de poemas, de cuentos, de una forma más poética, pero que en el fondo sigue estando ese aprendizaje, ¿no? Envuelto. Pero lo bonito de esto es que no te dan el mensaje totalmente, no te lo dan directo. Entonces, al darte de una forma más poética, te obliga, entre comillas, a que tú te entregues, a que busques, a que te pongas a investigar, ¿no? ujú. Y entonces el poema cumple una función muy bonita, que es también que tú llegas a ese estado a través de ti misma, a través de tu propio proceso, a través de que tú te sumerjas en el propio poema. Entonces, hace que te pongas en la investigación también. Y esa es la belleza que tiene el poema. Porque bueno, si tú lo escuchas, te lo puedes soltar así, ¿no? Y suena como una canción, es bonito porque lleva una emoción. Pero después llega la parte del trabajo. Y el tener que desmenuzar el poema, tener que mirar, que abrir, que destapar, que eso hace que también que te haga observarte a ti misma. Y entonces el poema cumple esa función, que servir de espejo, que te puedas reflejar y te puedas ver. Entonces, ese libro en particular puede ser todo un manual, ¿no? De hecho es así. Ujú, Hay muchas formas de poema y yo creo que los poemas tienen que ver también con el ser. Es decir, si el ser está muy metido aquí en el mundo, para él lo más importante pues son las relaciones de pareja o entonces sus poemas van a venir a través de su propio mundo, ¿no? Va a expresar lo que es su mundo. Si la persona es una persona de fiesta, de vida, de no sé qué, de no sé qué, de no sé cuánto, siempre no malinterpretarme, todo está bien. Pues los poemas ujú, irán a conversar sobre eso, ¿no? Porque ese es su mundo, esa es su realidad. Por eso se le dicen a este tipo de poemas, poemas místicos. ¿Por qué? Porque ya son unos poemas que ya está hablando de una esencia, está hablando de algo más interno de nosotros. ujú. E incluso mis propios poemas han ido creciendo conmigo. Yo tengo poemas de cuando era más, en la época más adolescente, y mis propios poemas hablan de mi propio mundo en aquel tiempo. Y a la medida que he ido haciendo mi propio trabajo, ¿no? Uno va creciendo, los poemas también van evolucionando. Entonces, los Ujú, poemas místicos es cuando vamos un poquito más allá y podemos empezar a hablar un poco de unos temas un poquito más internos. ujú. Y entonces, bueno, tiene una belleza diferente, porque sobre todo cambia el eje. Cuando hablas de, por ejemplo, poemas normales sobre la muerte, sobre tal, Ujú. hay muchas personas que hablan de la muerte en sus propios poemas, pero hablan de una muerte como eso, como el final, y aquí no, aquí en la muerte pues se habla como es como un proceso de transformación, como un proceso de cambio, como un proceso de... Por eso son poemas que tienen mucho contenido. Esa es un poco la idea fundamental. Tiene mucho contenido y tiene mucho contenido trascendental. Ujú. Es Mm. importante, perdona que es que tengo la voz un poco ahí irregular. No te preocupes. Vaya, eh, este tema de la muerte, bueno, Ujú. como el ego, Ajá. apasionante Da tocarlo. para mucho. Da para muchísimo, muchísimo, porque es todo un aprendizaje. Hay que trascender Mm. ese miedo y sobre todo, hombre, si hay una enfermedad, entiendo yo, y hay dolor, y esto complica Mm. más las cosas, ¿no? Más el Claro. sufrimiento, ¿no? Mm. Pero la idea es de dar ese paso en paz, que cuesta tanto, Mm. cuesta mucho. Ujú, Cuesta mucho porque en el fondo, fíjate, ¿no? La muerte en el fondo ujú, no tendría que ser un problema. ujú. De hecho, la muerte no es un problema. Lo que acaba creando un problema hacia la muerte es el miedo. El miedo y Exacto. los apegos. Los apegos. Si yo estoy apegado a mi vida, estoy apegado a mi forma, estoy pegado... Claro que la muerte, ¿qué es la muerte? La muerte es el anunciamiento de Ujú. que todo lo que conozco se acaba. Sí, Mi realidad humana se acaba. Mi familia, mi trabajo, lo que creo que yo soy, eso se ujú, acaba. Entonces, claro, la muerte es una amenaza. ¿Una amenaza para qué? Para todo lo que yo he creado, para todo lo que yo creo que tengo. Para ujú. lo que creo que tengo y para lo que creo que soy. Porque creo que soy lo que tengo. Este es el problema de Exacto, la... exacto, es verdad, muy importante. Entonces, cuando esto anuncia su llegada, fíjate, Rumi lo decía, hablando de Rumi. Rumi decía,
la incertidumbre, cuando se acepta, se convierte en aventura. Y fíjate, vamos a entrar aquí un poquito, porque esto es importantísimo. A nivel psicológico, no nos da miedo la muerte. O sea, la incertidumbre no nos da miedo. Lo que nos da miedo es abandonar lo conocido. Pero cuando yo no estoy apegado a lo que conozco, sino que estoy abierto, la incertidumbre no es un problema, sino es una aventura. Porque digo, bueno, Dios mío, si tú me quieres llevar para allá vamos. Y vamos a ver lo que viene. Porque si tú me has traído hasta aquí y me has colmado de millones de regalos, ¿por qué no me vas a seguir colmando de aquí para adelante? De millones de regalos diferentes. Entonces, si yo estoy en esa labor de querer crecer, yo estoy consciente de que vengo a la vida para crecer y para expandirme, y tú me estás llevando para otro lado, da igual que sea la muerte, porque la muerte no es más que la vía de llevarnos a otro lugar, o sea aquí en la vida física que nos lleven a otro lugar diferente de nuestra ciudad, de nuestro continente, donde sea, pero si la vida nos está empujando para allá, y yo estoy abierto, no estoy apegado a nada, que sea tu voluntad. Y vamos a ir donde vayamos, vamos a seguir amando, vamos a seguir divirtiéndonos, vamos a seguir creciendo. Porque yo soy consciente que a eso he venido. Entonces, perdona, un segundito que voy a coger un pañuelo, porque es que me lloran. Cógelo, sí, que yo te veo que estás llorando. Eso es, ya sabemos que ahora también tiempo de alergia, tiempo de movimiento. ¿Sabes de qué es? Del buen tiempo de andar descalza. Ando descalza. Y al final, pues mira, de aguantarme la tos. Ay, por Dios. Ya está. Bueno, cuando tú lo necesites, mira, si yo estoy hablando y tú necesitas, me haces así una seña, lo que sea, va yo a pararme y tú toses con ganas. Ya está, ya se pasa. Es que, vamos, qué tristeza. Me ha entrado una tristeza con todo lo que me estabas contando. Parece una plañidera, ¿sabes? Ay, por Dios. Pues sí. Bueno, pues eso es un poco ¿no? El descubrir. Por eso te digo que cuando somos conscientes de cómo funcionan nuestros apegos, nuestros miedos, pues también vamos siendo conscientes de nuestras limitaciones. Y que las limitaciones las ponemos nosotros. Y las ponemos aquí. El alma no tiene limitación. El alma tiene una llamada, lo que nosotros llamamos el Sesma. Una llamada de conectarse a las fuentes, de conectarse a su naturaleza. Pero después tenemos nuestra cabeza. Y es la que quiere interpretar todo, la que quiere entenderlo todo, la que quiere atarlo todo. Entonces, en vez de ser una herramienta al servicio del alma, porque el alma puede sentir, igual que cuando, por ejemplo, muchas personas que estamos en este mundo espiritual, ha sido por una llamada. Algo nos ha resonado, algo nos ha llamado. Hemos ido a un sitio y nos ha impactado algo. ¿Ese impacto qué es? Es el alma llamándose a sí misma. Es Dios llamándose a sí mismo a través de nosotros. Pero claro, ahora la mente o nuestra cabeza debería estar al servicio y decir, bueno, yo siento que es lo que necesito. ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? Entonces ahora sí puedo con la cabeza decir, bueno, pues me tengo que programar, tengo que hacer no sé qué, tengo que no sé cuánto, tengo que pedir un día libre, tengo que hacer... Es la mente la que empieza a ordenar para que eso suceda. Pero si en vez de estar al servicio está a su bola o está comandando, que es lo que ocurre la mayoría de las veces, pues la mente empezará a decir, ¿y eso para qué? ¿Y cuánto beneficio voy a ganar? ¿Cuánto voy a tener? Y esto no será de la gente que está colgada, y esto no será de no sé qué. Empezamos a poner nosotros nuestras propias trabas. Y esas propias trabas están en nuestra cabeza por la parte cultural y educacional que hemos tenido. Igual que lo contrario, que también es importante. Hay personas que se entregan a la religión no porque lo sientan, sino porque sus padres lo habían hecho, es cultural, sus padres, sus abuelos y tal, y se meten en la religión. Pero yo utilizo mucho una frase que me gusta mucho, que dice, si no has venido por tus propios pies, no has venido. Por eso realmente tiene que ser todo consciente y tiene que ser a través de una maduración personal. Y la maduración personal viene a través de la cuestión, de la búsqueda. Y es que a mí me resulta extraño, Lola, que las personas no se pregunten. Estamos aquí, con un sol. Sí, es muy cierto, pero cada uno tenemos que vivir nuestro proceso, tenemos nuestro desarrollo, nuestros tiempos. Yo es que lo observo en primer lugar en mí, que tenemos nuestros procesos que vivir, que entender, que comprender, nuestro sufrimiento que pasar para poderlo trascender y de ahí... Pero mira, eso es importante, Lola. Eso es importante porque es real que tenemos nuestro proceso, pero también eso de que tenemos nuestro proceso tiene unos márgenes.
Porque yo puedo alargar mi proceso o puedo acortar mi proceso. O sea, que no también, porque muchas veces cuando hablamos de que es nuestro proceso, parece que es como que algo externo, que yo no puedo hacer nada, ¿no? Que es el proceso y es el proceso. Pero sí, hay cierta, podemos decir, cierta repercusión en ese proceso. Sé que tengo mi proceso, ¿vale? Porque en el fondo hay un tiempo de asimilación, pero yo puedo relajarme y dormirme, y entonces ese proceso se puede alargar mucho, y es cuando viene el sufrimiento, porque es aquí donde quiero llegar, porque tenemos siempre que estar aprendiendo a través del sufrimiento. Y una pregunta inteligente sería, ¿se llega a aprender alguna vez fuera del sufrimiento? Y lógicamente se podría, pero tenemos que estar conscientes, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar en alerta, tendríamos que estar con nosotros mismos, en el aquí y en el ahora, sintiéndonos, captándonos, ¿no? Porque cuando yo no me siento, no me capto y la vida me está trayendo señales de que ahí ya que ir aprendiendo una serie de cosas, pero yo estoy dormido, estoy metido en 100.000 cosas, claro que la vida empieza a dar impacto. Y esos impactos que yo siento como negativo, en el fondo es la forma de acordarme, de despertarme, ¿no? Pero claro, por eso te digo, si estamos en un proceso de receptividad, si estamos en un proceso de quiero aprender, por eso para mí es muy importante en las conversaciones, ¿no? Que nos hagamos preguntas, porque sí, tenemos nuestro proceso, pero vamos a que ese proceso sea su proceso natural y no vamos a alargarlo más de lo que necesitamos. Lo malo son las resistencias, que siempre son muchas, Claro. por eso se alarga tanto. Exactamente. Por eso creo que si cuestionamos, si estamos más abiertos, incluso si estamos con las personas también, ¿no? Que tengan esas necesidades, pues todo eso es un sumar. Entonces, esas resistencias pueden ser menos resistencia y las cosas pueden fluir mejor. Pero tenemos que empezar, y de hecho no tenemos una sociedad que ayude, porque no tenemos una sociedad que ayude a cuestionar. Todo lo contrario, tenemos una sociedad del conformismo y de la comodidad. Entonces, claro, no te preguntes, la sociedad es no te preguntes, no te cuestiones, no seas pesado. Confórmate rápido, trabaja mucho, intenta ganar mucho dinero, que eso es lo que nos está inculcando constantemente, y enfócate solamente ahí. ¿Vale? Que todo eso no está mal. No está mal ni ganar dinero, ni está mal tener que trabajar mucho, todo eso no está mal, pero dentro del contexto. Eso tiene que ser parte de la base. Si eso está en la cabeza, si mi cabeza está en los pies, las pies están en la cabeza, entonces esto es un transforme, está la cosa complicada. Entonces cada cosa tiene que ocupar su lugar, ¿no? Y nosotros, como digo, ya no tenemos una sociedad que ayude, que invite a cuestionarnos, porque no conviene. No conviene que tú seas inteligente, no conviene que tú seas libre. Si yo como dueño de esta sociedad, o estoy en la cabeza de esta sociedad, y yo vivo gracias a los intereses que he creado, gracias a que ustedes me estáis dando ese poder a mí no me conviene que tú me retires mi poder. Entonces yo tengo que estar siempre controlando, siempre sometiendo. Entonces, claro, no conviene una persona libre, no conviene una persona despierta, no conviene una persona que cuestione, incomoda. En todas las sociedades, yo he estado, ya nos conocemos un poquito más, y me he movido mucho en religiones. No pertenezco a ninguna, porque creo que Dios es demasiado grande para como encajarlo en un sitio solo. Pero he estado en muchas, he estado escuchando uno, escuchando a otro, y creo que todas tienen cosas bastante importantes e interesantes. Pero no cuestiones. En la mayoría de los sitios donde he estado, no te permite cuestionar, o te permite cuestionar hasta un punto. Porque es como que cuando cuestionas mucho, es como que estás poniendo en duda su fe, y lo toman como una falta de respeto. Y no, yo tengo que cuestionar la fe. Yo tengo que cuestionarlo todo, porque para mí la fe no puede ser una creencia ciega. Para mí la fe tiene que venir de un sentir, de una claridad. Y la claridad solo puede venir a través de la investigación, de cuestionar, de investigar, de practicar. Entonces, ninguna sociedad, ningún religión, ningún dogma, quiere que cuestione. Claro, todo esto tiene que pasar por el filtro del amor. Y si no pasa por el filtro del amor, no vale. Claro. Y por eso hay que cuestionarse. Fíjate, ¿y qué es el amor? El amor está tan unido con la libertad que es difícil saber si el amor te lleva a la libertad o la libertad te lleva al amor. Porque es que son dos energías que están tan unidas y es que casi es lo mismo. Pues claro, tienes que tener libertad para preguntar, para cuestionar, para indagar. Libertad para tú sentirte libre, para cuestionar, investigar.
y libertad para practicar, y libertad para estar aquí hoy y mañana no, irte a otra religión, a otro lugar, para seguir investigando. Porque al final tú tienes que llamar a tu puerta. No se trata de seguir a un maestro a ciegas. Tú tienes que encontrarte a ti mismo. Igual que Jesús se encontró a él, Buda se encontró a él, Mohammed se encontró a él, cada uno se tiene que encontrar a sí mismo. Y cuando uno se encuentra a sí mismo, encuentra a Dios. Porque es lo mismo. Pero solamente empiezas a tener esa conexión con Dios cuando uno se empieza a encontrar a sí mismo. Y cuando hablo de encontrar, no hablo como un verbo que termina en sí. Cuando hablo de encontrar, hablo de un proceso. Hablo de que cuando lo empiezas a encontrar, pero ahora hay que seguir profundizando en él. Porque esto es una aventura que nunca se acaba. Por eso, como no se acaba, vamos a olvidar las metas y vamos a cuestionar, vamos a investigar, vamos a meternos en este mundo a intentar comprender qué es lo que estamos haciendo aquí. Como te decía antes, me resulta curioso que no cuestionemos, ¿no? Lo comprendo todo, entiendo que cada uno está en su forma, pero cuando empiezas a observar solamente que te pares un poco y empiezas a mirar a tu alrededor, y tú dices, Dios mío, pero este cielo, este sol, estos pájaros, no sé cómo he venido hasta aquí, esto me está llevando hacia otro lugar. Y todo esto que yo creo que es la realidad, incluso lo que creo que mi cultura es la única realidad, ahí al lado hay otra cultura totalmente diferente que también funciona y también les vale. Y otra realidad totalmente diferente. Entonces, esta no es la única realidad que existe. Entonces, todo esto es diversidad, es pluralidad. ¿Quién soy yo en medio de todo esto? Pues tenemos que investigar. Y tenemos que investigar cuestionando de verdad, no ya con las respuestas ya, porque hemos leído mucho, y esto es uno de los problemas de la información. Como ya tenemos muchísimo conocimiento, me pregunto y me respondo, pero me respondo desde la intelectualidad. No estoy llegando a esas conclusiones a través de mi propio descubrir. Entonces, hay que investigar, hay que meterse. Estamos aquí en la vida y hay que enfangarse, hay que viajar, hay que recorrer, hay muchos que dicen, no hace falta viajar mucho ni moverse mucho porque Dios está dentro. Cierto. Pero ¿cómo llegamos a Él? Entonces hay que moverse. Cuando ya tú lo encuentras en ti, entonces dices, sí, es verdad, no había que moverse tanto. Pero primero voy a tener que ver todo el viaje. Y Tagore... Siempre se ha dicho que viajar te abre la mente. Claro. Te abre la mente a todo, a lo social, a lo cultural, a la expansión, y es necesario, sí. Tagore, el poeta, decía, el caminante debe llamar a todas las puertas para al fin abrir la suya propia. Pero hay que llamar a todas las puertas. Y hay que moverse. Y estamos en una sociedad del conformismo y de la comodidad. Y preferimos no cuestionar. Y es una de las cosas que veo, ¿no? Las personas que no quieren cuestionar, porque cuestionar tiene un peligro. Que te encuentres con la verdad. Y la verdad tiene otro peligro. La verdad te empuja al cambio. Porque si te das cuenta que estás equivocado y estás viendo ahora que es la verdad, ya no puedes hacer como que no viste. Porque ahora te va a martillar desde la cabeza. Entonces muchas personas prefieren no ver. ¿Por qué? Porque cuando vemos cosas, es el propio ver ya nos compromete, ¿no? Y entonces me hace ver que tengo que hacer unos cambios, me hace ver que tengo que corregir unas cosas, me hace ver que tengo que encontrar, por ejemplo, una mujer que ha vivido sumisa toda la vida de su marido. Te hablo de este caso porque lo he tenido muy reciente, en una consulta. Y de repente se da cuenta de que tiene que dar un paso, que no puede estar delegando todo el marido en ella, ni que puede estar cargando con todo, y que tiene que poner ahora orden. Es muy difícil, porque él está acostumbrado a una forma. Está acostumbrado a que todo lo lleve ella. Y ella ahora tiene que devolverle la parte que le pertenece a él. No va a haber aceptación de la parte de él. Pero ahora, si sigue en el conformismo, si sigue en la sumisión, es peor todavía para ella, porque ella se ha dado cuenta que tiene que hacer ese trabajo para su propia paz. Entonces, muchas personas que dicen, yo mejor no hago como que no he visto y sigo, pero el dolor se va a aumentar. Porque no nos podemos engañar. Podemos intentar engañar nuestra cabeza, pero no. El de aquí, dentro, no se puede mentir. Y como no hagas caso, vienen cosas peores. Se somatiza en el cuerpo, ya sale la enfermedad. En fin, es así. Algo que no se trabaja. Algo que es como... imagínate que vas caminando por un camino y te encuentras una piedra. Y tú dices, uy, esta piedra no la quiero, le da una patada. Lo que vas a hacer es que esa piedra te la encuentres más hacia adelante y más grande. Cada vez que le doy una patada, la piedra aumenta y volverá a estar en el camino.
Entonces, no hemos venido a patear piedra. Hemos venido a coger esa piedra, ponerla en el suelo y subirnos en ella y crear escalones. Hemos venido a subir, hemos venido a evolucionar. Entonces, la comprensión de la vida, cuando empezamos a verla desde la verdad, cambia. Estamos aquí para evolucionar. Estamos aquí para aprender. Entonces, si estoy aquí para evolucionar, voy a intentar mover más a mi favor. Voy a intentar aprender lo mejor y más armoniosamente posible. Y no voy a intentar esquivar el aprendizaje, porque entonces estaría yendo en contra de mí y de la propia ley de la vida, que es el aprendizaje y la evolución. Pues si voy en contra mía, el que va a salir perjudicado, ¿quién es? Pues Cada yo. uno de nosotros, claro. Así es. Tú compartes una serie de herramientas además muy bonitas, unas indicaciones, una especie de mantras, diría yo, como unos mantras. Pero, claro está, yo he participado muy poco en tus talleres, pero me parece esto una herramienta, ya digo, muy, muy bonita, ¿no? Pero quería ahondar un poquito más en si a partir de estos 5 mantras profundizas mucho más en tus talleres, trabajas la meditación con tu comunidad, cómo ese proceso de investigación, de profundización. Muy bien. Pues mira, Lola, lo que estamos haciendo, y lo digo en plural porque, bueno, somos mucha gente, también es importante decir que no somos un grupo, y esto para mí es muy importante, ni un grupo, ni siquiera una hermandad, sino que es un movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo está invitado a participar. Igual que todo el mundo que está dentro está invitado a irse. Porque en el fondo todos estamos conectados y da igual que tú estés aprendiendo Reiki por aquí, que yo Tai Chi por allí, o que yo esté investigando por otro lado otra cosa diferente, porque en el fondo todos trabajamos para lo mismo, que es conocernos, ¿vale? Entonces, movimiento ANAM significa movimiento de autodescubrimiento. Por eso es un movimiento. Nunca quise crear la idea de grupo para no comprometer a aquel que entra, porque muchas personas me dicen, si fuera un grupo, pues yo quiero pertenecer al grupo. Imagínate que yo diga, pues bueno, te acepto, yo soy el que acepta y el que no acepta. Primero me estaría dando a mí un mandato y unas historias, un cargo mucha que no importancia, quiero. ¿no? Exactamente. Yo no soy quien elige y quien deja de elegir a nadie. Eso no es cuestión de que nos elijan desde fuera. Esto es una idea que muchas veces viene de nuestras tradiciones antiguas, ¿no? Al maestro o alguien que te elegía, ¿no? Para pertenecer a una comunidad o para pertenecer a un linaje. Ya eso para mí es pasado, que fue importante. Pero ahora nosotros tenemos que ser nuestros propios maestros. Entonces, es un movimiento donde aquel que viene, si conecta con lo que estamos trabajando, perfecto. Porque entonces también vas a aportar y vamos a crecer juntos. Tiene ahí un tiempo, bueno, si se corta después retomamos. Sí. Y entonces eso es un movimiento. Después, la forma de trabajar, tenemos muchas formas diferentes de trabajar. Por ejemplo, la que tú tuviste es un retiro que hacemos de 3 días. Ese retiro, de esa forma, tal como lo hicimos, solamente lo hacemos una vez por año o 2 por año. Que donde durante 3 días nos metemos unos trabajos intensos, sobre todo para ir hacia adentro, romper con las cargas, con miedo, con mucho bloqueo, con mucha estructura mental que traemos. Y esos 3 días sirven para romper todo eso, para entrar en un estado meditativo y después llegar a la conexión. Son 3 días que podemos decir de transformación, ¿vale? Pero después tenemos nuestros trabajos más comunes, más de fin de semana, que suele ser 1 o 2 días, que son los más habituales. Y tenemos muchas formas de trabajar. Trabajamos mucho a través de la meditación, trabajamos mucho a través de la palabra, conferencias, de cuestionarnos, de investigar, a través de los mantras, como tú conociste, los 5 fundamentos del SESMA, la visión correcta, la escucha activa, la palabra o el silencio adecuado, la acción responsable y el anhelo de unión, ¿no? Entonces tenemos muchas formas de trabajar. Y después tenemos temas, por ejemplo, ¿qué son los estadios? ¿O qué son los registros akáshicos? ¿O qué son los niños índigos? ¿O qué espera de nosotros esta quinta dimensión? ¿O qué es la nueva humanidad? Entonces después tenemos diferentes tipos de trabajo donde profundizamos sobre un tema. Y ahí entramos de lleno en ese tema. Y entramos de lleno, como te digo, cuestionando, poniendo en cuestión todo,
matizando cada cosa, porque para mí es muy importante de que se llegue a la comprensión, no solamente al entendimiento o a la memoria, que memoricemos lo que ha dicho y ya está, no. Que hagamos el viaje y que podamos ir profundizando en él. Entonces trabajamos muchas cosas, pero sobre todo, ahora en estos últimos tiempos, estamos en crear las bases de la nueva humanidad, de lo que se está esperando de nosotros, lo que espera la Tierra, lo que espera estos tiempos de cada uno de nosotros en esta nueva humanidad. Entonces estamos trabajando más en esa dirección. Y hace muy poquito tuvimos, por ejemplo, uno de los trabajos que hicimos, de un fin de semana, fue a través de las dimensiones, los diferentes tipos de dimensiones que hay y lo que estamos trabajando a través de ellas y por lo que estamos pasando ahora, ¿no? Ahora estamos pasando por la cuarta dimensión, para ir a la Es quinta. un tema interesante este. Es muy interesante. Sí, sí, sí. Y de hecho, cuando profundizamos un poquito, tampoco vamos a entrar mucho, porque como te digo, cada tema de este da para muchísimo tiempo, pero para hacer un pequeño resumen, que para mí es interesante este resumen porque lo podemos aprovechar ahora mismo, incluso para las personas que lo escuchen, lo pueden llevar a su vida diaria, ¿no? A su práctica diaria. Y es el tema de la cuarta dimensión. Nosotros estamos pasando, hemos venido de la tercera, estamos pasando por la cuarta para ir a la quinta. Muchas personas ya están en la quinta, pero la gran mayoría todavía nos encontramos en la cuarta. Y la cuarta dimensión es lo que las personas le llaman la crisis. ¿Por qué? Porque la cuarta dimensión trabaja con la dualidad, ¿vale? La dualidad es dos, ¿vale? Vamos a ponerlo masculino y femenino, para no meternos muchas cosas de dualidad. Vamos a hablar solamente de masculino y femenino. ¿Qué significa? Cuando estoy en el masculino, no estoy en el femenino. Cuando estoy en lo femenino, no estoy en el masculino. Entonces, estoy en uno, estoy en la dualidad. ¿Pero qué significa 4? 2 y 2. Significa que es momento de integrar. O sea, es el momento de estar en lo masculino y en lo femenino al mismo tiempo. Es el momento de integrar. Cuando integro, 4 más 1, quinta dimensión. ¿Qué significa eso? Que tengo que integrar todos los conocimientos del pasado. Tengo que integrar la dualidad. Tengo que integrar mi parte espiritual con mi parte material, con mi parte humana. Cuando consiga integrar eso, seré encaminado para la quinta dimensión. Como no lo estoy consiguiendo, la cuarta dimensión se convierte en una crisis. ¿Qué significa una crisis? Que todo lo que estamos viendo, política, religión, masculino, femenino, oriente, occidente, todo entra en ebullición, porque es como que lo que no está integrado empieza a expresarse de nuevo para que yo consiga ver los dos puntos y consiga integrarlo en mí. Cuando lo consigo integrar, la crisis deja de ser una crisis y se convierte en una integración. Entonces paso para la quinta dimensión. Entonces el aprendizaje más importante ahora es, ¿qué ocurre? Lo mágico de esta vida, que cuando estamos en la cuarta dimensión, lo que ya conocemos es tercera. Tercera ya la conocemos. Nos encaminamos a la cuarta. Pero para ir a la quinta, yo tengo que integrar la tercera completamente para caminar hacia la quinta. ¿Vale? Entonces, la cuarta, ¿qué significa? Que la tercera se está derrumbando, ¿vale? O sea, lo que conozco se está derrumbando y lo nuevo no sé lo que es. Entonces estoy como en el medio, colgado. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Integrar todo lo del pasado, aprender del pasado, y cuando aprenda del pasado y lo integre, me encamino hacia la quinta dimensión. Pero ahora estamos en la crisis. Y lo que hace la crisis, y eso estoy hablando a nivel general, ¿no? Ahora, a nivel interno, ¿qué es lo que hace esa crisis? ¿Qué es lo que hace cuarta dimensión? Pues sacar todo lo que yo creía que estaba superado en mí, pero que no estaba. Por ejemplo, terminé con mi pareja hace 4 años. Yo creí que ya estaba ese tema zanjado. Y ahora empieza a surgir ese tema de nuevo. La encuentro, algo se remueve, empiezo a sentir que empieza a removerse todos los problemas que tuve con aquella persona, con los trabajos, con un montón de historias. Incluso traumas que creía que había superado, empiezan a resurgir, porque no estaban superados, estaban guardados. Los habíamos evadido. Y la cuarta dimensión abre ese cajón y sale todo eso de nuevo. Entonces de repente me encuentro con todo ello. Y todo esto que estamos viviendo de pandemia, de guerra y tal, no es más que la repetición de las dimensiones pasadas, de lo que no está integrado, para que lo integremos. Es como decir, que esto hay que aprenderlo ya, que esto hay que integrarlo ya. Cuando lo integramos, vamos para la quinta. Si no, otra vez la piedra, como antes comentabas, exactamente, ¿no? Se hace más grande. Porque pedazo de piedra, la de la guerra ahora, como dices tú, eso es un pedazo de piedra. Enorme. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya estamos en un punto, porque hasta el aprendizaje tiene sus propios márgenes.
Tú piensas en lo siguiente, si tú estuvieras en un colegio y no hubiera tiempo para aprender, sería un caos total, porque uno habría aprendido muy rápido, el otro todavía estaría en el inicio, el otro... entonces, cada curso tiene su tiempo, ¿vale? Y aquí en la Tierra es igual, cada etapa tiene un tiempo. Entonces, ya es tiempo de quinta dimensión, ya deberíamos estar en la quinta dimensión. Como no estamos, la crisis empieza a hacer presión y cada vez más potente. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos a final de curso y ya estamos con los exámenes encima. Y ya hay que aprobarlo, ya no se puede repetir, ya no se puede suspender. Ya tenemos que tener la capacidad de aprobarlo. Entonces, todo lo que está viniendo es como, no aprobé el examen, otro examen rápido. No aprobé el examen, otro examen, pero hay que aprobarlo, ya no hay tiempo, ¿sabes? Entonces, cada vez la presión es mayor, porque tenemos que ir para quinta dimensión. Ya somos conscientes de que esta forma de gobierno que tenemos no funciona. Esta forma que tenemos de sociedad no funciona. Esto del consumismo, capitalismo y cada uno a su forma y que uno pisar al otro para llegar, ya eso dio su fruto en el pasado, que era importante para aprender una serie de cosas. Pero estamos en otra época. Ya eso acabó. Es época de simbiosis, es época de que nos ayudemos. Yo te ayudo a ti a crecer y tú ayúdame a mí a crecer. Juntos vamos mucho más lejos. Es tiempo de que la ciencia esté a favor del hombre y deje de crear tantos misiles y tantas historias, que está a favor. Hace poco vi un vídeo de personas que daltónicas, que no consiguen ver colores, ¿no? Y habían creado unas gafas que esas personas al ponérselas podían ver los colores. Entonces, claro, se emocionaban por primera vez en su vida, veían el mundo lleno de colores y para ellos era algo mágico, ¿no? Entonces, esa ciencia al servicio del hombre, ese tipo de cosas, esa es la ciencia que ya está funcionando pues, en muchos lugares, pero que todavía necesitamos que tome el control total, ¿no? Que esa ciencia sea la base de este mundo. Igual que la religión, que deje de estar en contra del hombre, porque incluso, aunque parezca que está a favor, en el fondo la religión lo único que quiere es adeptos, 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 y que crean todo lo que tú le dices y que estén siempre ahí detrás tuya, ¿no? No, que la religión sea una forma de transmitir conocimiento para que la gente investigue, para que la gente conecte con Dios. Entonces, lo que hace falta es cambiar, como tú has empezado esta conferencia, el ego por el amor. Tenemos 4 pilares: economía, política, ciencia y religión. La política no funciona, ¿por qué? Porque está al servicio del ego. Entonces es para gobernar unos pocos y beneficiarse unos pocos. La economía, ¿por qué no funciona? Porque está al servicio de esos pocos. La ciencia, ¿por qué no funciona? Porque está al servicio también de esos pocos. En la medicina y el no sé qué, no sé cuánto. La religión, ¿por qué no funciona? Porque está al servicio de esos pocos, porque está al servicio de ese ego. Han hecho piña. ¿Ah? Es una piña. Es una piña. Claro. ¿Qué pasaría si cambiáramos la base de esos 4 de ego, la cambiáramos por amor? Pues la política estaría al servicio del pueblo, que la economía estuviera para ayudar al pueblo, que la ciencia estuviera al servicio del pueblo también, y la religión también estuviera al servicio del pueblo. La humanidad entera se transformaría. Tenemos recursos suficientes para vivir, para poder medrar juntos, para poder crecer juntos. Incluso cuando todo el mundo trabaja en comunión, si hay algo que mejorar, o el planeta tiene algún problema, o estamos contaminando, nosotros mismos buscaremos la forma de solucionar ese tipo de problemas. Pero es que hasta hoy día, esos problemas que se presentan acaban siendo utilizados por estas personas por sus propios intereses. Y el cambio climático por aquí, no sé qué, al final para unos intereses, y ya tú no sabes qué parte es real, qué parte es todo intereses, y llega un momento en el que uno no puede confiar. Claro. En este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos unirnos como humanidad. Y de hecho, en todas las humanidades, en todos los universos, cuando se hablan con personas que canonizan, seres de otros lugares, esos seres que son siempre más elevados trabajan como una unidad. Nosotros aquí en la Tierra estamos llegando al punto en que esa unidad ya es necesaria. Necesitamos. De una cierta forma, siempre nos hemos necesitado. Hemos trabajado en unidad inconscientemente, pero ahora necesitamos trabajar en unidad conscientemente. Yo tengo una blusa que no la he hecho yo. No he ido a buscar el algodón, ni he plantado el algodón, no he hecho nada. Tengo en mi casa unas verduras que no he plantado yo, que voy a comer hoy. Tengo un coche que no he fabricado yo. Yo lo que he hecho es dar algo a cambio para poder recibir ese tipo de cosas.
Eso me permite que yo no tenga que dedicar tiempo a plantar, que no tenga que dedicar tiempo a hacerme una ropa, a construirme un coche, porque ese tiempo incluso requiere formación, requiere aprendizaje. De esa forma, yo puedo intercambiar con las personas y dedicarme solamente a hacer aquello que yo crea necesario o que a mí me guste o que a mí me llame, ¿no? Y esa es la gracia de la simbiosis. Cada uno hace algo y aporta. Y todo el mundo nos beneficiamos. Si yo tuviera que construir, tuviera que hacerme mi casa, tuviera que hacerme mi ropa, tuviera que hacerme mi comida, o sea, plantarla, tuviera que... Yo estaría viviendo para poder sobrevivir. Estaría todo el tiempo dedicado a poderme mantener aquí en la Tierra. Sin embargo, el hecho de que cada uno se ocupe de una parte hace que yo pueda dedicarme a la que a mí me gusta, a la que a mí me llama, y pueda crecer solamente en ese camino que yo siento que es el que tengo que hacer, ¿no? Por eso siempre hemos sido una unidad. Ahora necesitamos hacerla consciente. Necesitamos ir un poquito más allá. Y es tiempo de ello. La Tierra no aguanta más esta dualidad que llevamos, esta locura. No, pero energéticamente es evidente que está vibrando ya de otra manera. Sí. La tan anunciada era de Acuario, ¿no? La energía de Acuario es de colaboración, es de construir redes, es progresista, es solidaria, es muy, muy diferente, ¿no? Tendrá otras cosas negativas también, porque no deja de ser una energía de aire, una energía fría, ¿no? También. Pero individualista. Veremos a ver qué pasa con tanto individualismo. Hay también que saber gestionar ese tema, ¿no? Porque pero fíjate, Lola, sí. ¿sabes de dónde viene la palabra individual? De la misma raíz que la palabra indivisible. Ajá. El problema no es la individualidad que nos lleva a sentirnos uno. El problema es la individualidad que nos aparta del mundo. Eso es otra historia. Qué bueno. Una cosa es aislarse, ¿vale? Y otra cosa es estar en tu individualidad. Yo estoy en mi individualidad y gracias a que estoy en conexión conmigo, consigo estar en conexión con todos, porque la verdadera conexión se hace desde dentro. Si yo estoy fuera, por mucho vínculo que yo haga, por mucha euforia que parezca que tenga, muchas relaciones que parezca que tenga, como en el Facebook, muchos amigos que parezca que tengan en el Facebook, no tienes ninguno. Es toda una apariencia. Pero cuando yo soy consciente de mí, cuando soy consciente de mi amor, de mi conciencia, cuando soy consciente de mi energía, empiezo a ser consciente de que mi energía no es diferente a la energía de los demás. Que lo que yo haga en mí repercute en los demás. Que lo que los demás hagan en ellos repercute en mí, porque somos una misma cosa. Entonces, esa individualidad me lleva a la unidad. ¿Esa individualidad? Sí. Lo otro es aislarse. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, esta época de Acuario potencia esa parte. Lo que pasa es que después hay muchas personas que en esa individualidad se acaban retirando, se acaban aislando. Entonces, es una energía que incluso su parte negativa se mueve a favor, pero tenemos que empezar a usarla a nuestra conveniencia. De hecho, que sea una energía fría es muy importante, porque la energía fría es la que calma la mente. El frío es el que aquieta la mente. De hecho, hay estudios que dicen que las personas que viven en lugares de mucho calor son más extrovertidas, son más emocionales. Las personas que viven en lugares más fríos son personas que trabajan mucho a través del pensamiento. Son personas que están muy bien para la cabeza, ¿no? Porque realmente lo que necesitamos es eso, que la cabeza esté fría para poder pensar con claridad y que el alma esté caliente para poder sentir, ¿no? Entonces, es importante que haya frío aquí para que podamos reducir el pensamiento loco y poder pensar con un poquito más de claridad. Y cuando pensamos con claridad, permitimos que el alma se manifieste, porque el que tiene que estar al comando es el alma. De hecho, el alma es el centro de los centros. Nosotros tenemos 3 chakras por arriba, el alma, y 3 chakras por abajo, estómago, vientre y raíz. Centro de los centros es el alma. De hecho, hay un poema que dice: las flores se abren hacia arriba, se da hacia arriba, y la lluvia se da hacia abajo, porque el gran secreto reside justo en el centro, en el corazón. Entonces, ahí es donde está el corazón, ahí es donde está el alma, ahí es donde está la clave. Y eso es lo que tiene que despertar. Así que lo que necesitamos es reducir la cabeza. Por eso decía antes que cuestionar, aunque puede parecer que en el principio cuestionar es meterle, pero en el fondo cuestionar es clarificar, es simplificar. Necesitamos cuestionar para simplificar, para volvernos simples.
Si no, nuestros pensamientos están en millones de cosas, pero cuando decimos esto tiene sentido, empieza a estrecharse Sí. hasta que llega un punto que diga, espérate, debo estar aquí, ¿no? Entonces el frío es necesario para eso. Voy a Y cerrar la un momento. conexión con el corazón, importantísimo. Exactamente. Esa De es la hecho, hay dos clave. caminos. Luego, hay dos caminos para llegar al corazón. Directamente a través del corazón, a través del amor, a través del silencio de la mente. El silencio de la mente activa el corazón y el corazón te lleva al alma. O, por eso Buda decía, no, trabajaba tanto a través del silencio, de la meditación. Era la forma de bajar al corazón. Jesús trabajaba a través del amor. Es la forma también de llegar al corazón, ¿no? Pero son dos caminos para el mismo punto. Tú puedes empezar por el silencio, te acabas encontrando con el corazón. Puedes empezar directamente con el corazón lleva al silencio. Tú empezaste a meditar muy, muy joven. ¿Cómo ha ido esa progresión? Pues mira, yo empecé con 12 años, además fui de los locos de la familia, porque en mi familia nunca estas cosas se ha planteado. Y yo empecé con un libro que pedí a mis padres que me compraran, que se llamaba El Zen Cotidiano. Y entonces cada día traía una meditación. Y así fue un poco, pero bueno, ya desde mucho antes, desde bien pequeño, y ya siempre tuve una llamada hacia esta búsqueda, a intentar profundizar, ¿no? En las cosas. Y yo lo recuerdo mucho desde aquí, desde el pecho, desde el alma. Algo que me llamaba, algo que... Lo que pasa es que no lo encontraba. Buscaba por muchos sitios y no lo encontraba. Y hubo un tiempo que pensé que estaba en el budismo. Claro, yo vivía en un pueblo. Estas cosas en aquella época no existían por aquí, no era algo común. Y si lo había, lo había en las grandes ciudades, no era algo que allí estuviera al alcance, ¿no? Entonces empecé a buscar a través de libros, busqué en el budismo, en el taoísmo, en el sufismo, en el cristianismo, más que en el cristianismo, en el mensaje de Jesús, ¿no? Entonces fue un poco mi andadura. Y la meditación fue la herramienta. Para mí, ha sido una de las herramientas clave, porque ha sido la forma de llegar al silencio. Después he encontrado otras herramientas que me gustan mucho, ¿no? Como puede ser la escritura de poemas, pero hasta para todo lo que se hace después, incluso ahí cuando entramos en conexión, hay algunos seres con los que trabajo, que no tienen cuerpo físico, seres que están en otros lugares, hasta para poder conectar con ellos necesita silencio. Entonces para mí la meditación es un poco la llave, es la llave de todo lo demás. Y empecé con eso, unas meditaciones que hacía todos los días con el libro, en una de las posiciones, porque venía dibujado, yo recuerdo que venían dibujitos, ¿no? Hecho como a lápiz, una cosa así. Y recuerdo que decía que las posturas, porque algunas eran un poquito difíciles de ver, sobre todo si nunca había hecho zazen o postura de meditación, la primera vez que lo veía, ¿no? En una de ellas decía que las posturas que se utilizaban para la meditación en el Zen también se utilizaban en el yoga. Y entonces recordé que allí en mi pueblo, por el patronato, por el ayuntamiento, había clases de yoga. Y entonces fui a apuntarme para que me enseñara las posiciones para meditar. Y bueno, yo tenía 12 años, el que venía después de mí, pues tenía 50. Y allí era... Pero allí surgió algo mágico. Conocí a la persona que para mí se convirtió en uno de los pilares más fuertes en esta búsqueda espiritual, que era el profesor de yoga. Ese día que yo llegué, ni siquiera hizo una sana. Canalizó y empezó a hablar. Y todo lo que dijo era para mí. Bueno, era para todos, pero era lo que yo venía buscando. Entonces, todo eso que yo venía buscando, que te decía en los libros, en muchos lugares, ¿no? No podía viajar mucho porque era un niño pequeño, pero sí que estaba siempre en búsqueda de libros. Recuerdo que yo escribía poemas, gané varios concursos en algunas bueno, algunos concursos que me presenté, y con los poemas pues gané algunos de ellos. Y el dinero que recibía lo invertía en comprar más libros de Buda, de tal, porque no eran cosas que aquí en casa o los amigos pudieran tener para prestarte. No es como ahora, que en estos tiempos todo el mundo tiene un libro, sino de Osho, de Krishnamurti, sino de el monje que vendió el Ferrari, alguna cosa hay por ahí siempre, ¿no? En aquella altura no, entonces tenía que estar buscando la forma de conseguir ese tipo de libros. Y cuando conocí a este hombre, pues mientras que él hablaba, el alma mía rebosaba. Decía, es esto lo que tengo buscando. Yo recuerdo que salí de allí y le dije, aquí tienes un alumno para muchos años. Y bueno, la aventura ahí comenzó con él porque después, más tarde, a los 16, 17 años, me fui a vivir con él. Él tenía un centro
y nos fuimos a vivir allí, ¿no? Y allí estuve un tiempo también y bueno, viviendo muchas cosas. Conocí a José Fabregat, un señor de Barcelona también con una energía increíble, que más que lo que hablaba era su presencia. Yo recuerdo su presencia, había gente que solamente él estando allí empezaban a llorar. Y yo hablo por mí, ¿no? Yo no lo conocía y solamente cuando él llegó, algo se despertó, era su presencia. Entonces eso a mí me hacía cuestionar. Yo quiero llegar a esa sensación en mí. No quiero que otra me la dé, porque esto no quiero estar dependiente de nadie. Y esto es lo que ocurre muchas veces con los maestros y los alumnos, que se crea dependencia, ¿no? Y yo nunca he querido dependencia de nadie, ni para mí, ni que la tengan conmigo. Entonces, yo lo que veía en él, yo lo quería para mí. Entonces, ahí es donde empezaba a preguntar, ¿y cómo se llega aquí? ¿Y cómo esto? Y empezaba a cuestionar. Y esa ha sido la forma en que he estado trabajando en estos últimos años. Con muchas ayudas, porque necesitamos las ayudas para seguir avanzando, para seguir creciendo. Lo que pasa es que, bueno, ayuda física recibo, pero también a nivel espiritual, también hay muchos seres con los que recibo muchas informaciones, que son con las que trabajo también en el movimiento ANA. Entonces, bueno, puedo decir que soy un canal de trabajo para mí y después para ofrecer herramientas, siempre con ese sentido, potenciando que cada uno se investigue a sí mismo, que lo que Dios quiere es a la humanidad, pero conectada a cada una, cada persona que existe conectada por sí misma. No que muchas personas estén conectadas a una persona, no que mucha gente conectada a un maestro, no. Dios lo que quiere es que cada uno esté conectado por sí mismo. Entonces, esa es un poco la tarea pendiente que nos falta, que nos conectemos a nivel individual, para después, imagínate, en una sociedad, si cada persona de las que convive en esa sociedad está conectada, está plena, está en el amor, está en la conciencia, ¿cuál sería el resultado de la humanidad? Bendición. Claro. Entonces eso es lo que se necesita, que cada uno de nosotros despierte. Es una buena tarea, es una buena tarea. Es una buena tarea. Sí, sí, sí. Y Aku, yo creo que podíamos dejarlo aquí, porque me parece, para terminar, como un buen broche. Ajá. Y así dejar un buen sabor de boca de esta estupendísima charla. Sí, sí. Agradecerte tu tiempo y bueno, deseando compartir otra vez en algún encuentro y que vengas pronto a Extremadura. Y yo, como te dije, tengo pocos apegos, estoy abierto. Pues genial, ya se dará, ¿verdad? Ya se dará. Claro que sí. Allí donde hay necesidad de crecimiento y de aprendizaje, yo estoy encantado de estar, porque yo también estoy con los mismos anhelos. Así que llamémonos, potenciémonos, compartamos, investiguemos, porque si por uno solo descubre muchas cosas, con personas que están en la misma dinámica, se descubre muchísimo más y es mucho más divertido. Es verdad, es verdad. Bueno. Así que bueno, Lola, que muchísimas gracias a ti por esta videollamada. A ti también. Y bendiciones para ti y para todos los seres que estamos aquí en este mundo y que sigamos creciendo juntos. Gracias. Ana, un besito. Besito.